Me parece que ya empecé. Segundo video de el curso de narración dialogada. Oh. Así que bueno, ayer estuvimos hablando un poco de cómo escribir una narración dialogada y les propuse un par de ejercicios. Así que si siguen los videos del principio, que les recomiendo que hagan porque esto va a ser una continuidad y también que hagan un poco los ejercicios porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, si se divierten, mírenlo. Pero para el que lo sigue para hacer algo. Entonces ahora ya tienen algo escrito. Esencialmente tienen o una descripción de una historia o una escena, o sea, parcial de la historia o una descripción de personaje. ¿Sí? Por ahí tienen una descripción que dice el personaje es así, 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 y el problema que tiene es este y aquel. Por ahí dicen, bueno, de esto se trata la historia, es un tipo que policía y lo contratan para perseguir unos robots que se hacen pasar por humanos y vuelven a la Tierra para que les cambien la programación porque se van a morir. Blade Runner. Eh, Bien, entonces básicamente tenemos algo, un hilo del que tirar, ¿sí? Tenemos algo que es una estructura hacia la que hay que adentrarse o una forma que hay que completar con otras secuencias que se adosan. O sea, vamos de adentro para afuera o de afuera para adentro. Tenemos un pequeño texto que cuenta una historia que después hay que volver más larga o tenemos un texto que es una pequeña parte de una historia mucho más larga. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco de Robino, me pidieron que les tire algunos textos, que le escriba nombres de autores. Después voy a escribir nombres de autores porque hoy voy a hablar de bastantes autores. Les muestro de nuevo el libro, ¿sí? Alejandro Robino. Y bueno, quería contarles un poco de teoría de la narración. Hay, para aquellos que no tienen ni idea, vamos a hablar un poco de narratología, un poco de personajes. El problema del personaje en la narración le llamamos conflicto, ¿sí? El personaje tiene un conflicto interno y después la historia también tiene un conflicto. Una historia siempre tiene tres partes, un comienzo, un nudo que es donde el conflicto se enfrenta a los personajes y algo ocurre, ¿sí? Matan al malo, resuelven el problema, arreglan la máquina, se van de viaje, pintan el auto, lo que sea. Hay una modificación, un cambio que hace que la historia evoluciona. ¿Sí? Y después hay un desenlace, a donde llegamos con ese cambio. Muchas veces cuando planteamos una historia fallamos en construir el nudo o el desenlace. ¿Sí? Decimos, bueno, es la historia de un tipo que se pelea con unos robots. Es la historia de alguien que se separa de su esposa. Es la historia de alguien que sufre porque lo dejaron. Es la historia de una hormiga que escapa de otras hormigas. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta confrontación al conflicto? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Y una vez que pasó algo en ese conflicto, ¿cómo se resuelve? Esencialmente eso es lo que tenemos que tener para tener una historia cerrada. ¿Sí? Ayer hablaba un poco del Deus Ex Machina, entonces les quería plantear que tengan cuidado de no tirar acciones nuevas, nuevas, nuevas. El Deus Ex Machina es algo que surge y que no tiene asidero con lo que había anteriormente.
un hombre va escapando de unos mafiosos y de repente aparece un ángel y se lo lleva. Eh, un hombre está angustiado porque la esposa lo dejó y aparece una novia de su adolescencia y le dice que siempre lo amó y que quiere volver con él. Bien, entonces no hay una coherencia en lo integral de los personajes que planteamos. Planteamos la esposa de este hombre que se separó y después la esposa la olvidamos porque surge otra persona. Y entonces hay cabos sueltos que no están resueltos. Bueno, les quería contar un poco que cuando escribimos una obra de narración, generalmente dialogada, generalmente la encaramos como de dos maneras. Yo diría que la encaramos como un actor o la encaramos como un escritor. Generalmente el escritor piensa la historia, el conjunto de acciones. Claro, Gaby, sí, una acción que no tenga correlación con lo que se venga contando. Sacamos algo de la galera. Y entonces él no tiene coherencia interna la narración. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de plantear cosas en el principio y después jugar con eso. Si no, sería como si jugamos al ajedrez y en medio del tablero decimos, bueno, pero yo tengo otra reina y la pongo acá. Y así no se puede jugar al ajedrez. Una narración sería como un ajedrez. Está bueno cuando se plantean cosas que son la evolución de lo que presentamos al principio. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, la escribimos como un autor o la escribimos como un actor. Realmente los actores, bueno, pensamos la escritura como algo que tiene que ver con la riqueza de la expresión del personaje, ¿sí? ¿Qué va a decir? Y entonces tendemos al monólogo, tendemos a lo interesante de lo que está diciendo y el autor literario que no viene del teatro, bueno, yo me paro de los dos lados, ¿no? Porque tengo las dos formaciones, tendemos entonces a pensar en la historia y bueno, y después tenemos que rellenar eso con un diálogo y por ahí hay gente que patina. Les recomiendo que no se preocupen por dos cosas que son muy comunes, son dos preocupaciones muy comunes entre los que escriben. Utra, utra, sería una y otra, utra. Eh, una es la innovación. Esto lo escribí, pero ya lo vi en otro lado. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Eso sería como ser un cocinero y decir, hice una milanesa, pero le puse pan rallado y huevo. Esto ya lo hacen todos los cocineros, no lo puedo hacer así. La milanesa la voy a hacer yo con dulce de leche y pedacitos de esa del mar Caribe. Y no, eso no es una milanesa. Es muy probable que te quede horrible. Va a ser súper innovador, pero un asco. No te preocupes, vos no podés escribir lo que escribieron otros. Hay algo que es súper importante, es entender que no se puede escribir lo que escribió otro, porque la literalidad es algo que nos pertenece en propio. O sea, nosotros podemos utilizar el mismo esquema. Es como decir, eh, todos los corredores de Fórmula 1 manejan autos. Y sí, pero no todos los corredores de Fórmula 1 manejan igual. No todos los autos son iguales, pero le das el mismo auto a dos corredores y van a hacer dos cosas diferentes. Yo pienso que es muy interesante pensar la narración como algo deportivo. Y es mucho más sano pensarlo como algo deportivo que como algo artístico. Decir, bueno, yo voy a tratar de ser un deportista de la literatura. Entonces, y no pasa nada, hoy yo corro los 100 metros y todos corren los 100 metros, pero nadie los corre como yo. Y eso es lo importante, entrenarse para no hacer una carrera que no hace nadie, hacer la misma carrera que hacen todos, pero hacerla como la haces vos, lo mejor que la podés hacer vos. Y otra gran falla que tiene la gente, sobre todo los que escriben literatura infantil, es querer enseñar algo. Muchas veces un mensaje moral. Gravísimo error. Generalmente produce una tremenda porquería hacer eso. Obviamente esto que estoy dando yo es
un curso en el que yo digo lo que yo pienso. Esto no es matemáticas, no son ciencias exactas. Hay, bueno, igual muchos posicionamientos teóricos que van a validar lo que yo digo y quizás también otros que van a ir en contra de lo. Pero si te sirve, agarrarlo. Si no te sirve, no mires más los videos. Es muy simple. No te gusta, no lo mires más, loco. Pero sí, les recomiendo no ser bajadores de línea para los pibes, no tratar a los pibes como estúpidos. Bueno, y tercera cuestión, no tratar de que se entienda todo exactamente como uno quiere. La diferencia entre el escritor de narración dialogada, sí, el guión o la obra de teatro, y el novelista, es que el novelista hace todo solo. Él, en vez de tener a alguien que le hace una escenografía, describe. En vez de tener a alguien que le hace un vestuario, describe los diálogos, las sensaciones. Entonces, no digas el personaje siente. No se puede mostrar el texto que vos construís diciendo siente. También cuando vas a escribir una descripción, no digas se ve un cielo lleno de amenazantes nubes que conllevan la posible muerte del personaje principal. ¿Cómo carajo haces una nube que conlleva la muerte del personaje principal en su aspecto? ¿Sí? Sí, cielo nublado y gris. Y esto permite que tu obra sea algo que pueda ser interpretado de diferentes maneras por el equipo. Eso está bueno. Si no, vos te estás poniendo en el lugar de otros. Estás reemplazando al escenógrafo, estás reemplazando al director, estás reemplazando al director de actores si es para cine. Y eso no está bueno. Generalmente lo que va a pasar cuando la gente agarre tu texto es va a tachar todo eso para poder laburar desde su disciplina específica. Vos escribís el diálogo y en el diálogo se tiene que entender todo lo subliminal. ¿Sí? Y está bueno si la gente lo entiende de diferentes maneras. Eso es lo bueno de las obras que son muy ricas, que se entienden de maneras variadas. Bueno, les quería contar un poco, siempre pienso que me voy a quedar re cortito y después me doy cuenta que 15 minutos no alcanza para nada. Les quería contar un poco que hay diferentes modelos narrativos, ¿no? Hablamos hoy de la estructura comienzo, nudo, desenlace. Hay mucha gente que viene trabajando en el análisis de diferentes historias y esto produjo varios textos y varias teorías que son lo que ahora se llama la narratología, ¿sí? En los años 70 más o menos se hizo algo que se llama el análisis estructural del relato. Hubo gente muy capa en ese sentido. Roland Barthes es uno de ellos, Svetan Todorov es otro. Hay un tipo que es muy citado, que se llama Prop, que es un ruso, y Prop lo que hizo fue laburar con los cuentos tradicionales rusos. Los analizó y sacó una serie de esquemas, ¿sí? Que está bueno tenerlos en cuenta, es muy del cuento tradicional, pero está bueno porque te da una idea de diferentes esquemas. Bueno, Robino habla de otros esquemas, ¿sí? Que también son muy interesantes, de un autor que no es Prop. Y yo lo había marcado para que no me pase esto y igual me está pasando. He aquí el conflicto de mi narración en video. Me encuentro en el nudo del video y mi problema, mi conflicto es que no encuentro lo que había marcado, que está exactamente en la hojita que había puesto. Me puse nervioso y entonces no lo vi. Pero ahora resolví, evoluciono y entonces me pongo a leer. ¿Sí? Atravesé el conflicto. Carlo Gozzi, es un dramaturgo italiano, escribe una serie de tipos de narración. La súplica, un perseguidor, un suplicante, una autoridad de dudosas decisiones. Rescate, uno que amenaza, un amenazado, uno que rescata. Crimen perseguido por venganza, un criminal y uno que toma venganza de él al margen de la ley. Venganza de parientes sobre parientes, pariente victimario, pariente vengador. Recuerdo de la víctima, pariente de ambos. Persecución, el que huye y quien lo persigue para castigarlo. Desastre, elemento poderoso, personaje o fuerza natural y sobrenatural y oponente en inferioridad de condiciones que resulta victorioso, el coronavirus. Porque vamos a salir victoriosos.
Víctimas de la crueldad o la desgracia, un despojado, un poderoso y una desgracia. Rebelión, el tirano y el rebelde conspirador. Empresas atrevidas, un líder audaz y valiente, una empresa como objetivo, un adversario. Secuestro o rapto. Bien, ¿se entiende cuál es la idea? Tenemos un esquema que vamos a seguir para construir un tipo de narración. Bueno, en este sentido hay mucha gente que hace cosas muy interesantes. Svetan Tudorov, Introducción a la Literatura Fantástica. Bien, se los pongo para que vean el título, le ponen pausa. Después hay gente como Gerard Genet que habla más de la teoría del relato. Me van a disculpar, los tengo todos en francés, pero se consiguen en castellano. Igual hay gente muy competente acá en Argentina, como por ejemplo Gloria Pampillo, ¿sí? Gloria Pampillo que escribe, permítame contar una historia, Gloria Pampillo. Es una mujer que trabaja en la UBA. Disculpame, Gloria, me pasaron las fotocopias que alguien me las regaló así anilladas. Y después, bueno, este libro me lo compré, pero se lo llevó mi ex, así que le saqué fotocopias. Hay gente que habla de la relación de los personajes, estábamos hablando de esto, del diálogo. Y hay un tipo que a mí me resulta súper interesante que se llama Keith Johnston y él habla de lo que se llama la teoría del estatus, donde lo que él plantea es que toda la gente cuando dialoga trata de ponerse en una posición de superioridad con respecto al otro, en cualquier situación. El médico, por ejemplo, que te tira un montón de tecnicismos, te dice, bueno, aquí usted tiene una estaciofalicasiosis, ¿sí? Y básicamente te está diciendo, mira, tenés un coágulo en la pata, pero él le pone ese nombre para dejarte claro que él sabe y vos no. Bien, voy a terminar acá porque ya se hizo largazo el video y les voy a dejar un poquito más de trabajo. Ustedes entonces ahora tienen de la vez anterior un poco de diálogo o un análisis, una estructura sinóptica, o sea, la sinopsis de la obra, ¿sí? La descripción del conflicto del personaje. Vamos a seguir llenando. Vamos a decir, bueno, que ahora tiene que tener el conflicto de la historia, o sea, ¿qué le pasa al personaje con el problema que se plantea? ¿Sí? Como por ejemplo, les voy a tirar un par de conflictos y acá sí lo voy a encontrar enseguida. Un personaje contra una fuerza de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, terremoto. Esto es un ejemplo que tira Robino. Dos fuerzas internas. Esto es un conflicto interno como el de Turning Point, de Arthur Lawrence, ¿sí? Estoy citando a Robino. Hay algo muy interesante que dice Robino, dice, el conflicto debe ser claro, es decir, que debe fulgurar, resaltar, brillar de manera absolutamente evidente. Tiene que ser muy claro cuál es el problema en la historia, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que tener un personaje, saber cómo es, saber qué historia vamos a contar, o sea, contra qué va a pelear el personaje y saber cómo eso termina. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos todo esto, vamos a escribir el primer diálogo. Escriban el diálogo de la parte que quieran. Lo primero que les surja. Y por ahí les surge el final. Bueno, escríbanlo. Y mañana seguimos charlando. Saludos, cuídense.